Dios eterno, gracias te damos por este tiempo que nos guías a tener de tu palabra. Te rogamos que perdones nuestros pecados y quites todo estorbo que pudiera interferir en la enseñanza del día de hoy. Y te rogamos que seas tú quien guíe este tiempo, seas tú el que hable a nuestras vidas, seas tú el que siembre en nuestros corazones tu palabra, que la haga producir frutos para caminar conforme a tu voluntad. Que tu voz sea escuchada para que comprendan que estás hablando a sus vidas y que les das esa preciosa oportunidad de conocerte, de recibir tu misericordia, de recibir tu guía y de saber que podemos estar todos reunidos en tu presencia cuando dispongas de nuestras vidas. Te agradecemos, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un texto muy conocido que nos habla en Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28, que dijo el Señor Jesucristo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El tema de hoy es una promesa de Dios de reposo para el pueblo de Dios. ¿Por qué nos dice esto el Señor Jesucristo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vemos en el capítulo 6 del mismo Evangelio de Mateo, entre los versículos 19 al 21, nos dice, donde menciona el Señor Jesucristo: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Dice el versículo 32 y 33, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La mayor parte de la vida de las personas se dedican a trabajar afanosamente por cubrir sus principales necesidades, que son el alimento, el vestido, de tener un techo, de tener muebles, de tener aparatos que les hacen llevadera esta vida, pero aplican la mayor parte de su tiempo y de sus fuerzas en lograr tener todas esas cosas. Y la mayoría de la gente las llega a tener ya en una edad en que pues prácticamente es poco tiempo el que logran disfrutar de todo eso que lograron juntar a lo largo de muchos años de esfuerzo y de trabajo. Y ese esfuerzo, esa dedicación que tienen durante todo ese tiempo, se vuelve un afán y se vuelve una cuestión que no permite tener reposo, no permite tener paz, porque a lo largo de los años se enfrentan otro tipo de circunstancias, como pudiera ser la pérdida del empleo, la pérdida de la salud, algún accidente u otro tipo de situaciones. Todo este tipo de circunstancias provoca que no se tenga paz. Y precisamente por eso el Señor Jesucristo, recordamos lo que nos dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero también nos dice en el versículo 29 y 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense cómo no dice que tendremos descanso mientras estemos viviendo en este mundo, sino que dice que tendremos descanso para nuestras almas. Y en el sentido en que lo está diciendo, se refiere a un descanso, a entrar a un reposo que podemos gozar por la eternidad. Y precisamente de eso habla el capítulo 3 del libro de Hebreos, a partir del versículo 12, donde nos dice este pasaje: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y para poder entender esto, vamos a lo que nos dice el versículo 7 de este capítulo 3 del libro de Hebreos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Y por qué hace referencia en este pasaje acerca del pueblo de Israel, mencionando que fueron 40 años que los trajo el Señor en un andar a través del desierto? Y al efecto podemos observar lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, a partir del versículo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y fueron aproximadamente 1,5 millones de personas los que fueron rescatados de parte de Dios para sacarlos de la nación de Egipto, a donde tenían una circunstancia de esclavitud. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, o sea, el maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bien, entonces básicamente lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era recordar que aunque el pueblo de Israel había sido rescatado de la esclavitud que tenían en Egipto, nunca en su mente estuvo el creerle a Dios ni confiar en Dios en lo que Él estaba haciendo por ellos. Se la pasaron quejándose y se la pasaron murmurando en contra de Dios, diciéndole, obviamente sin tener la razón, de que Dios los había sacado de Egipto para que ellos todos murieran en el desierto. Y fueron tantas las quejas que ellos tuvieron delante de Dios ante Moisés, que Dios tuvo que traer juicio a sus vidas. Y prácticamente esa generación de adultos que había salido de la nación de Egipto, pues quedaron muertos en el desierto por la desobediencia que ellos mismos mantuvieron ante Dios, por las mismas quejas que ellos levantaron en contra de Dios, por las mismas murmuraciones que ellos lanzaron en contra de Dios. Jamás le creyeron, jamás tuvieron fe en Dios, jamás le tuvieron la confianza, jamás creyeron en sus palabras, y todo su andar fue siempre estarse quejando. Entonces ese recordatorio que hace el apóstol Pablo a los Corintios es una advertencia para que recordemos todos los creyentes de dónde nos ha rescatado Dios, de agradecer a Dios lo que Él hace por nosotros, en lugar de murmurar, en lugar de quejarnos de las circunstancias que tenemos, para evitar, uno, que nos alejemos y nos apartemos de Dios,
que nos alejemos de las bendiciones que Él nos brinda. Y 2, para evitar traer juicio a nuestras vidas por esas quejas que pudiéramos estar levantando en contra de Dios. Bien, entonces vuelvo a leer lo que dice el versículo 7 del capítulo 3 de Hebreos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Por qué hace esta referencia este texto? De que andan vagando en su corazón. Si observamos lo que nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 15, ese pasaje menciona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, toda clase de pecado, toda clase de maldad se genera primeramente en el corazón, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que anhelamos, en lo que son nuestras concupiscencias, en lo que son nuestros malos pensamientos. Eso se genera en el corazón y cuando se llevan a cabo, pues obviamente se consuma el pecado que da origen a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, nos dice la misma Escritura. Entonces, en ese sentido, el Señor dice, siempre andan vagando en su corazón. En lugar de obedecer lo que Dios les estaba indicando, ellos se quejaban y andaban solamente maquinando las concupiscencias y los malos pensamientos que se generaban en su corazón. Y dice el mismo versículo 10, y no han conocido mis caminos, es decir, no han tenido ese acercamiento, esa aceptación y esa fe en lo que Dios les estaba indicando. Dice el versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, ellos se estaban perdiendo de ese descanso que Dios les había prometido. Físicamente era entrar a la tierra prometida. En el caso de nosotros es un reposo que vamos a gozar por la eternidad cuando estamos en su presencia. Dice el versículo 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, parte de la advertencia que está haciendo aquí la Escritura es no debemos de dar lugar a la incredulidad. O sea, si Dios nos está diciendo algo, tenemos que creerlo. Si Él nos está haciendo una promesa, debemos de confiar en que Él la va a cumplir. Primero, porque Él es Dios y en su santidad Él no cae en pecado y mucho menos de mentira. Entonces, si Él dice que va a hacer algo, Él lo va a cumplir. Si Él nos promete algo, Él lo va a cumplir. Si Él nos dice otra cosa en su palabra, debemos de creer que lo que está diciendo Él es cierto. Entonces, no debemos de dar lugar a la incredulidad, porque eso nos puede apartar de Él. El versículo 13 nos dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí podemos ver que primero la incredulidad por un lado y por el otro el engaño del pecado, eso trae un endurecimiento del corazón y eso puede apartar a una persona de los caminos de Dios. Entonces, el mismo versículo 13 nos dice que para evitar eso debemos de exhortarnos unos a otros. ¿Cada cuándo? Cada día. Cuando uno como creyente no acepta que un hermano o una hermana le exhorte, aún con la palabra de Dios en la mano, eso es falta de humildad, por un lado. Pero también debe de recordar la persona
que es una forma en que Dios puede estar hablando a su vida. Y entonces en el momento en que no quiere escuchar a ese hermano o a esa hermana, aunque le está citando textos bíblicos, quiere decir que él está rechazando la exhortación que viene de parte de Dios. Está cerrando sus oídos a lo que Dios le quiere decir. Cada vez que ese creyente caiga en esta situación, su corazón se está endureciendo y eso lo está apartando de tener una obediencia a Dios, y en un momento determinado puede acarrearse un juicio de parte de Dios en su vida. El problema es que en muchas ocasiones no es solamente un juicio que pueda recibir él, sino que esta circunstancia afecta a los que están a su alrededor. Y esa situación puede tratarse no solamente de un hermano que se congrega, sino inclusive a líderes de las propias congregaciones. Entonces, cuando un predicador, cuando un pastor, cuando un anciano es exhortado y no tiene la humildad suficiente para recibir esa exhortación, cuidado, porque puede estar cerrando sus oídos a una exhortación que viene de parte de Dios. El versículo 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y este texto no se refiere a que podamos perder la salvación, simplemente que es una advertencia. Cuando una persona se aleja de la congregación, puede ser una de dos cosas. Si nunca creyó, esa persona puede estarse perdiendo la oportunidad de que Dios le vuelva a hacer esa invitación, ese llamado a poder tener la misericordia de parte de Dios, poder tener el perdón de sus pecados y poder tener un descanso en la eternidad, en la presencia de Dios. Pero si esa persona sí verdaderamente hizo una profesión de fe y por la dureza de su corazón y por la pecaminosidad en la que está cayendo se aleja de Dios, puede llegar a tocar fondo y va a ser la manera en que Dios lo regrese a él a andar en sus caminos, pero pues obviamente va a tener que atravesar ese tiempo de juicio que Dios esté permitiendo en su vida para que él regrese. Entonces, en ese caso, pues obviamente no estará perdiendo la salvación, pero sí puede acarrearse consecuencias dolorosas para su vida. Y como acabo de mencionar hace un momento, no solamente para él, sino para las personas que le rodean. Entonces, hagamos caso a las exhortaciones que nos menciona aquí el versículo 13. Dice el versículo 15: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, hasta aquí van dos ocasiones en que la Escritura nos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero si vemos a partir del versículo 16, la misma Escritura hace un cuestionamiento en tres preguntas que se responden con otras tres preguntas. Y vamos a ver qué es lo que dice. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Y la respuesta la da a continuación. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? La segunda pregunta. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Y la respuesta es: ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? La tercera pregunta nos dice el versículo 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Entonces, ¿qué observamos aquí? Habiendo oído las palabras de parte de Dios, aún sabiendo que venían de parte de Dios, provocaron a Dios por su incredulidad. En el versículo 17 dice que el disgusto durante 40 años fue con los que pecaron. Entonces, primero hubo una desobediencia a las palabras que Dios les estaba dirigiendo, y esa desobediencia trajo por consecuencia que ellos pecaran en contra de Dios. Pero la consecuencia física para ellos fue la muerte. En el versículo 18 está la advertencia de parte de Dios de que no entrarían en su reposo aquellos que le habían desobedecido. Dice el versículo 19: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, la incredulidad no es cualquier cosa.
La incredulidad es algo que te puede llevar a pecar y te puede alejar de Dios porque tu corazón se va endureciendo. Entonces, cuando Dios te dice algo en la Escritura y tú como que estás dudando si será o no será cierto lo que Dios está diciendo ahí, lo mejor es que te pongas a cuentas. Lo mejor es que le pidas perdón a Dios y lo mejor es que le pidas que te ayude a creer, que te ayude en esa falta de credulidad, para no caer en desobediencia, para no pecar contra Dios y para que no se endurezca tu corazón. Dice el versículo 1 del capítulo 4. Temamos, pues, por lo que acaba de mencionar la Escritura, dice, temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿A qué se refiere esto? No que la salvación dependa de nuestros esfuerzos por mantener la comunión con Dios. El hecho de que nosotros nos pongamos a cuenta delante de Dios por haber cometido un pecado es para mantener sana nuestra relación con Él, mantener esa comunión, pero no para mantener en nuestras manos o por nuestros méritos la salvación, porque la salvación ya la tenemos en el momento en que le hemos creído a Dios el sacrificio que hizo por nosotros el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en el momento en que lo reconocimos como nuestro Salvador, en ese momento Él nos da el perdón de nuestros pecados y nos da la salvación eterna. ¿En qué momento la podemos perder? En ningún momento, porque es una obra que Él hizo. Dice la misma Escritura que nosotros somos salvos por gracia, y esto no de nosotros, sino que es un regalo de parte de Dios. ¿Qué tuvimos que hacer? Solamente creerle y clamarlo a Él, reconocerlo como Señor y Salvador. Pero sí es una advertencia en el sentido de que nosotros debemos de estar considerando que en todas las congregaciones cristianas puede haber una o más personas que verdaderamente no son creyentes. Digamos, si una persona se aleja, ya habíamos mencionado, puede ser por una de dos cosas. Una, que sea un creyente que por los pecados que ha estado cometiendo se ha insensibilizado su corazón y se ha apartado de Dios. Y de alguna manera Dios lo va a hacer volver. La otra situación es de que puede ser que sea una persona que se está reuniendo, que simpatiza, pero que verdaderamente todavía tiene dudas y en esa incredulidad no ha aceptado lo que Dios le dice en su palabra. Y entonces esa persona está en riesgo de poder quedarse sin esa oportunidad de recibir la misericordia de parte de Dios y de poder tener ese reposo, ese descanso eterno. En el momento en que Dios determine que deba morir esa persona, puede ser que se quede sin entrar en ese reposo, en ese descanso eterno que Dios nos promete. El versículo 2 nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe a los que la oyeron. Y entonces nosotros recordamos lo que nos dice el capítulo 11 en el versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que nosotros tenemos la firme convicción de que aunque no veamos lo que Dios nos está prometiendo, tenemos la seguridad de que lo vamos a recibir, porque es una promesa que Dios nos hace y es algo que sabemos que Él va a cumplir. Pero también es muy importante la fe, porque nos dice el versículo 6 del mismo capítulo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, nosotros no podemos agradar a Dios de ninguna forma más que a través de la fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe no podemos agradar a Dios, y en el momento en que dejamos de tener fe, entramos en la incredulidad. Entonces,
Si Dios nos dice algo, debemos de creerlo. ¿Por qué? Simplemente porque Él es quien lo está diciendo. Dice el versículo 3 del capítulo 4 de Hebreos: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aparentemente suena contradictorio, pero aquí lo que nos está diciendo es que los creyentes ya entramos en ese reposo. Si no lo estamos viviendo plenamente, pero en el tiempo en que estamos habitando este mundo, después de haber hecho una profesión de fe al creerle al Señor Jesucristo, nosotros podemos experimentar una paz en medio de las circunstancias que vivimos. Y eso podemos dar testimonio muchos de nosotros a través de las cosas que Dios permite en nuestras vidas. Dice entonces el versículo 3, lo vuelvo a leer: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y decíamos que parece contradictorio, pero no se refiere a que esté comparando Dios el reposo que Dios les había prometido en el momento en que Él los llevaba a la tierra prometida. Ese era algo físico que iban a disfrutar, pero lo que Dios les estaba prometiendo no era ese reposo, sino un reposo espiritual, un reposo eterno. Y lo vamos a ver enseguida, fíjense. Dice el versículo 4: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, y cuando el rey David escribió el Salmo 95, ya habían transcurrido aproximadamente unos 500 años en que había sucedido. Las gentes que habían salido de Egipto se habían quedado tendidas en el desierto. Entonces no se estaba refiriendo al reposo de entrar a la tierra prometida, sino al reposo eterno en la cual nosotros ya empezamos a participar, como lo acabo de mencionar. Dice el versículo 8: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y nos dice el versículo 11: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, lo que está escrito del pueblo de Israel que les aconteció en el desierto durante esos 40 años, Dios quiso que quedara registrado en las Escrituras para que fuera ejemplo para nosotros, para que no caigamos en ese tipo de desobediencia, que no nos alejemos de Él por la dureza de nuestros corazones, y para que podamos recibir el completo disfrute de ese reposo del cual Él nos ha prometido. Dice el versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y para poder entender este versículo 12, podemos nosotros compararlo con lo que nos dice la versión Dios habla hoy. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante Él, a quien tenemos que rendir cuentas. Y el mismo pasaje en la versión en lenguaje sencillo nos dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos
y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué podemos resumir del versículo 12 al 16 en el capítulo 4 de Hebreos? Nos dice la Escritura, la palabra de Dios puede discernir nuestros secretos más íntimos, nuestros secretos más profundos, puede discernir qué intenciones tenemos, puede discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y Dios puede saber qué es lo que estamos maquinando o en qué estamos pensando. Y también puede percibir qué debilidades o en qué pecados podemos estar siendo expuestos. Y en ese sentido, cuando nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, como nos dice el versículo 16, podemos tener la certeza, la seguridad y la confianza de que Dios nos va a entender. Señor, tengo esta tentación, por favor ayúdame, no puedo quitarla de mis pensamientos, no puedo arrancármela del corazón. Señor, yo no quiero pecar contra ti, y el Señor te va a ayudar. El Señor nos entiende porque el Señor Jesucristo estuvo viviendo entre el pueblo de Israel, siendo hombre, pero también siendo Dios, sintió las tentaciones que puede tener una persona. Él obviamente jamás pecó y no podía pecar porque Él es Dios. Él no tenía una naturaleza pecaminosa, pero sí pudo experimentar qué es lo que sienten las personas al ser tentadas, obviamente sin caer en el pecado. Entonces, en ese sentido, Él es compasivo con nosotros y nos entiende, y por eso nos ayuda a poder salir de esas tentaciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Primeramente, que tenemos una promesa de reposo de parte de Dios al acercarnos a Él, de acuerdo a lo que nos dice Mateo 11:28, que Él nos va a hacer descansar. En el momento en que nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia y nos enfocamos en ese camino, Él se va a encargar de subsanar nuestras necesidades. Las necesidades que Dios sabe que las debemos de tener cubiertas, y Él se encarga de eso. Pero debemos de buscar la voluntad de Dios. Debemos de ser obedientes a lo que Él nos dice. Algo que debemos de apartar de nuestras vidas es la incredulidad. Si algo Dios nos dice, debemos de creerlo. Debemos de mantener nuestra fe, y mientras nosotros permanezcamos firmes, eso nos va a dar la confianza, primeramente, de que somos salvos y de que Dios se va a mantener fiel a sus promesas que están en su palabra con respecto a nosotros. También podemos tener esa certeza de que nuestro corazón no va a ser endurecido por causa del pecado, porque tenemos esa oportunidad que Dios nos da. Si tú tienes duda acerca de tu salvación, o si es la primera vez que te acercas y Dios hoy ha hablado a tu vida, Dios te está dando la oportunidad de recibir su perdón y de que tú tengas su misericordia. Y entonces yo quiero invitarte a que le entregues hoy tu vida a Cristo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile esto a Dios. Dios Todopoderoso, hoy he escuchado tu palabra y creo que estás hablando hoy a mi vida. Señor, yo he pecado contra ti y reconozco que mis pecados me condenan por la eternidad a vivir separado de ti en un castigo eterno. Sé que hace 2000 años tú viniste a este mundo a padecer y a morir en la cruz, que en esa cruz toda tu santa sangre fue derramada, y esa santa sangre es útil para lavar mis pecados. Yo me arrepiento de haber pecado contra ti y te ruego que esa preciosa sangre tuya que fue derramada en la cruz del Calvario me limpie de mis pecados.
quiero recibir tu misericordia, te ruego que me perdones, te ruego que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, y para ello te abro mi corazón, para que mores en mí y hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Y te confío mi vida, porque sé que tus promesas son ciertas y que tú vas a cumplir tu palabra. Y creo que en el momento en que tú me perdones me vas a dar la vida eterna. Reconozco que aunque el Señor Jesucristo padeció y murió en esa cruz del Calvario, al tercer día resucitó y está sentado a tu diestra, Dios Todopoderoso, intercediendo por mí. Por lo cual yo lo reconozco como mi Señor y Salvador. Y te agradezco, Dios eterno, que me des esta oportunidad hoy, tu perdón, que me hagas uno más de tus hijos. Todo esto lo he puesto en tus manos preciosas por los méritos de mi Señor Jesucristo. Amén. Si tú fuiste sincera en las palabras que le has dicho a Dios y Dios ha visto tu corazón y ha visto que tú lo has creído, Él te ha perdonado. Y desde este momento has entrado a la familia de Dios y le damos a Dios gracias por ello. Bien, vamos a terminar con una oración. Dios eterno, cuántas gracias te damos por este tiempo que tú has permitido y que te agradecemos, Señor. Entendemos que hay una promesa de entrar a un reposo eterno cuando estemos en tu presencia, pero que aún ya podemos empezar a disfrutar a través de la paz que tú nos das en medio de las circunstancias. Señor, tú has dejado escrito en tu palabra aquello que le aconteció a tu pueblo después de haberlo sacado de la situación de esclavitud. Pero también en tu palabra podemos ver que ellos no quisieron creer a tus palabras, manifestaron una incredulidad tremenda hacia lo que tú les habías dicho, mostraron una desobediencia a tu palabra y esa desobediencia les trajo una dureza en su corazón que les impidió ver lo que tú estabas haciendo por ellos y se alejaron a tal grado de ti, se apartaron de tus caminos a tal grado que murmuraron y pecaron contra ti de muchas formas y se acarrearon juicio en sus vidas al grado de quedar tendidos en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. Te rogamos que tú nos ayudes a caminar en este mundo, guiados de ti, guiados por tu mano, por tu palabra. Ayúdanos a apartar la incredulidad de nuestros corazones. No queremos que nuestros corazones sean endurecidos y mucho menos queremos caer en desobediencia. No queremos pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de los pecados que te ofenden y apartarnos de los pecados que traen desobediencia y que traen dureza de corazón. No queremos caer en eso y te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a apartarnos de ello, porque queremos disfrutar plenamente de ese reposo que tú nos brindas, Señor. Te agradecemos, Señor, este tiempo y te rogamos tu bendición para el resto de la semana. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Los esperamos la próxima semana, que vamos a tocar el tema acerca de el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.